Listo. ¿Están viendo y escuchando todos bien? Sí, doc. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Cruz, yo soy residente de tercer año de pediatría y pues el día de hoy vamos a revisar endocarditis infecciosa. Tenemos una tabla de contenido un poco amplia, vamos a revisar un poquito de historia, la definición, la epidemiología, algunos factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, la clínica, todas las herramientas diagnósticas que tenemos en esta patología, el tratamiento y dentro del tratamiento incluir la profilaxis de los pacientes con endocarditis, las complicaciones y pues finalmente la bibliografía que utilice. Entonces, que tenemos como historia, pues digamos que esta patología, permítame en un momento, por favor, que alguien está intentando ingresar. Listo. Tenemos entonces, esta patología es una patología que es muy antigua y fue reconocida desde los siglos XVII y XVIII por los médicos Reviere, Lancisi y Morgani, en donde pues ya reconocían, pues digamos que esta enfermedad como una patología, pues digamos que presentaba, perdón, un segundo que están ingresando. Ya. Bueno, reconocían la endocarditis como, pues, como una patología ya propiamente dicha. Hasta 1835, William Osler, pues digamos que enfocó todo su estudio en esta patología y hacia 1869 y 1872, Virchow, pues digamos que estableció ya como una etiología bacteriana de esta patología. Hacia 1890 y 1910, pues ya se estableció como tal la herramienta de toma de hemocultivos para el diagnóstico de endocarditis bacteriana y hacia 1940, pues digamos que se inició toda la era de la penicilina y pues digamos que empezaron a tratarse los pacientes con endocarditis pues con penicilina. Hacia el año 1965 se realizó pues la primera sustitución valvular y se estableció esto como pues un factor de riesgo para endocarditis bacteriana, como vamos a ver más adelante. Tenemos entonces la definición y pues es una inflamación del endocardio y o las válvulas cardíacas que es causada por un proceso infeccioso, sea bacteriano o sea fúngico, y pues va a implicar, como vemos en esta gráfica, la formación de una vegetación que va a hacer, digamos, que toda la colonización y proliferación bacteriana, y pues vamos a ver más adelante toda la fisiopatología de cómo se produce el daño estructural de estas válvulas. Como epidemiología, entonces tenemos que, pues digamos que parte de esta preocupación se debe a que, pues digamos, a pesar de que no es una patología muy frecuente, pues es una patología que genera alto riesgo de mortalidad y pues de morbilidad, como vamos a ver en las complicaciones, y pues digamos que un diagnóstico rápido de esta patología pues nos va a mejorar los resultados de nuestros pacientes, por lo cual digamos que va a ser muy importante pues reconocerla a tiempo. Digamos que en la época desde 1970, más o menos, pues digamos que había como una alta prevalencia de enfermedad cardíaca reumática y digamos que esa era como la causa más común de endocarditis bacteriana. Sin embargo, pues en las últimas 2 décadas, digamos que esta prevalencia de la enfermedad reumática ha disminuido y digamos que han sobrevivido más los pacientes que tienen antecedentes de cardiopatías congénitas y pues digamos que la cardiopatía congénita asociado a todo su proceso, digamos, fisiopatológico y adicionalmente a todas las técnicas quirúrgicas que existen actualmente, pues digamos que esta ahora representa la causa más común de endocarditis bacteriana. Tenemos entonces una incidencia anual reportada en los Estados Unidos que está entre 0,34 y 0,64 casos por 100.000 niños y alrededor de 0,05 y 0,12 casos por cada 1.000 pacientes pediátricos que, pues digamos, tuvieron una admisión al hospital. Digamos que lo que les decía, pues los pacientes que tienen antecedentes de defectos estructurales, pues especialmente los que requieren reparación quirúrgica o los que requieren prótesis o colocación de catéteres o que tienen necesidad de cateterismo cardíaco, pues tienen mayor riesgo de endocarditis bacteriana. Más de la mitad de los casos de endocarditis, pues digamos que tienen el antecedente de una cirugía cardíaca importante, especialmente en las cardiopatías, como vamos a ver más adelante, de las cardiopatías cianosantes,
Y pues digamos que también está relacionado con todas las reparaciones con injertos o que tienen colocación de parches o válvulas protésicas, pues digamos que tienen mayor riesgo de desarrollar la endocarditis. Adicionalmente, digamos que estos pacientes que, digamos, son posoperatorio de cirugía cardiovascular, pues digamos que dentro de su monitoreo y su manejo también requieren el uso de catéteres venosos centrales que van a ser pues de uso permanente y también van a aumentar el riesgo de endocarditis bacteriana o fúngica. Hasta el 10% de los niños diagnosticados con endocarditis pues no tienen factores de riesgo identificables, vemos que es la minoría. Sin embargo, pues el estafilococo aureus pues va a generar un compromiso de válvula aórtica o válvula mitral, pues digamos que en diferentes espectros y pues digamos no se identifica un factor de riesgo establecido. En niños con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas sin ningún otro factor de riesgo identificable, pues estos niños tampoco tienen un mayor riesgo de endocarditis bacteriana y pues en los pocos estudios que se han hecho en niños no se ha establecido como un factor de riesgo tampoco. También esta endocarditis, pues digamos que está relacionada con el uso de drogas endovenosas y la cardiopatía degenerativa que pues es rara en niños y más es digamos, la prevalencia de la cardiopatía congénita. Como factores de riesgo, entonces tenemos que este artículo fue publicado en el 2017, es un artículo que fue hecho en en varios hospitales de Taiwán, y lo que ellos hicieron fue recoger niños entre 1997 y 2005 que tenían diagnóstico de cardiopatía congénita antes de los 3 años de edad y pues mirar, digamos, si estos pacientes tenían mayor riesgo de endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. Esto, digamos que nos arrojó una cohorte de 24.729 niños, una cohorte bastante amplia, y de esos niños con cardiopatía congénita, 237 tenían diagnóstico de endocarditis infecciosa. Entonces, eso les dio una tasa de incidencia en todas las lesiones de cardiopatía coronaria del 11,13 por 10.000 personas al año. ¿Qué lesiones, digamos, qué cardiopatías tenían mayor riesgo de tener endocarditis infecciosa? Entonces, lo que les decía, las cardiopatías congénitas cianóticas, los defectos del cojín endocárdico, las lesiones de corazón izquierdo y los defectos del septum ventricular. Adicionalmente, lo que les decía, pues estos pacientes tienen mayor riesgo, digamos, dentro de su manejo y su diagnóstico, porque tienen, digamos, catéter venosos centrales, tienen pues el antecedente de cateterismo cardíaco, cirugía de corazón abierto, o algunos se les hacía intervención de válvulas o tenían dañada alguna válvula y pues necesitaban cirugía, y pues también cirugía de derivación. Y pues como conclusión de este estudio, pues los procedimientos cardíacos invasivos, pero no los procedimientos dentales, se asociaron a mayor riesgo de endocarditis infecciosa entre los niños que tenían pues cardiopatía congénita. Con respecto a la etiología, entonces la etiología digamos que es muy variada y pues incluye el estafilococo aureus como primer germen involucrado, el estafilococo epidermidis, el streptococo viridans, el streptococo bovis y algunos otros especies de streptococos, los enterococos, los gérmenes del género ASEC y en pacientes que tienen inmunocompromiso, pues digamos que tiene mayor importancia todos los hongos, principalmente algunas especies de cándida y el aspergillus. Con respecto al streptococo viridans, entonces, pues digamos que los cocos gram positivos son parte de esa flora oral normal y pues digamos que están asociados a una bacteremia transitoria que va a depender, uno, de la higiene oral que tenga pues ese paciente y adicionalmente de los procedimientos dentales. Más adelante en la charla les voy a mostrar, digamos, la fisiopatología de cómo esa microflora puede volverse patógena y cómo puede invadir rápidamente la vía hematógena y adicionalmente de toda la parte de los procedimientos dentales y a quienes se les hace profilaxis en procedimientos dentales. Adicionalmente, más de 15 especies de Streptococcus sanguis, mitis, oralis y anginosis, pues también se han asociado con infección de las válvulas anormales y con endocarditis posoperatoria tardía, incluso mayor a 6 meses después pues, de la cirugía. El estafilococo aureus, digamos que también genera infección de algunas estructuras que pueden ser, digamos, en un corazón estructuralmente sano.
los gérmenes gram negativos, los gérmenes ASEC, el Haemophilus aggregatibacter, Corynebacterium, Echinella corrodens y Shigella kingae también pueden ocasionar, pues en menor medida, endocarditis bacteriana. Y lo que les decía, en pacientes inmunosuprimidos también los hongos, principalmente la Candida albicans y los Aspergillus también pues van a ocasionar endocarditis. ¿Van a ocasionar qué? Van a ocasionar endocarditis en estos niños. En pacientes hospitalizados, pues digamos que también tienen mayor riesgo los hongos, pues por el tiempo de hospitalización y adicionalmente, pues porque tienen o válvulas protésicas o porque tienen catéteres venosos centrales permanentes. Este cuadro que les muestro acá, este cuadro muestra, digamos, la prevalencia de diferentes gérmenes que ocasionan endocarditis en una población francesa. Y pues vemos el estafilococo aureus en primera medida. Los estafilococo coagulasa negativos también tienen una prevalencia importante. Los estreptococos y los enterococos. Y pues digamos que todos los patógenos de la flora normal de la boca, los gérmenes ASEC en menor proporción, especies de cándida y algunas especies polimicrobianas que también pueden estar involucradas. Con respecto, existe un concepto importante y es que la flora bucal del niño pues tiene diferentes patógenos, tiene diferentes especies de estreptococos, algunas especies de Neisseria, Haemophilus y estafilococo, que lo que van a hacer es que pues con la formación de la biopelícula de la placa dental, que digamos que se va a dar con un diente digamos normal, pero en ausencia de higiene bucal, digamos que esta biopelícula se va a espesar y va, pues digamos que a empezar a proliferar todas las bacterias. Adicionalmente, pues digamos que la respuesta del huésped a esa placa dental va a producir una gingivitis que va a aumentar toda la profundidad de la hendidura gingival y pues va a manifestarse como una diseminación de esas bacterias, produciendo bacterias transitorias que pueden conducir pues al adelgazamiento de toda la encía, ulceración, y pues digamos que va a ser muy fácil que estas bacterias alcancen el torrente sanguíneo. Esta gráfica era solamente para mostrarles toda la cantidad de bacterias que tienen los niños en la boca y digamos que algunas obviamente son más patógenas que otras, pero digamos que por eso es tan importante la enseñanza de la higiene oral y el cuidado dental. Tipo, cállese, feliz. Doctor. Sí. Doctor. Aló. ¿Puedo continuar? Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, sí. Ok. Bueno, pensé que tenían alguna pregunta. Bueno, y esta también, pues es la misma gráfica, la continuación. Entonces, vean la cantidad de gérmenes que tenemos en la boca y lo que les decía, algunas que pueden alcanzar más fácilmente la vía hematógena. Con respecto a la fisiopatología, entonces tenemos que, pues el endotelio de las válvulas, pues digamos que normalmente es resistente a toda esa colonización bacteriana. Y por tanto, digamos que el desarrollo de esa endocarditis, pues requiere como varios factores independientes que van a hacer pues que se produzca la enfermedad. Entonces, uno, que haya una alteración de la superficie cardíaca. Dos, que pues sea un organismo que sea, digamos, fácil o que haga fácilmente bacteremia, que tenga capaz de adherirse a todo el tejido valvular y pues capaz de replicarse. Y adicionalmente, pues que esa adherencia y toda esa proliferación bacteriana va a generar vegetaciones para que se prolifere todo el organismo, todo el microorganismo, y adicionalmente, pues digamos que si esa vegetación está en la válvula, produzca obviamente daño y ruptura de esa válvula. Entonces, existe un concepto importante, digamos que al principio, en el inicio de la endocarditis, y es la endocarditis trombótica no bacteriana, y pues digamos que el daño de esa superficie valvular, pues va a generar que haya un flujo sanguíneo turbulento, y el daño de la válvula primaria en estados patológicos sistémicos, el daño mecánico,
pues digamos que antiguamente pues la carditis reumática, o que exista una lesión mecánica por catéteres o electrodos o alguna derivación digamos, algún medicamento que se instile en unidad de cuidado intensivo, pues va a generar un daño endotelial, y ese daño endotelial va a hacer que se reclute la fibrina en las plaquetas se va a hacer, digamos, lo que finalmente va a llevar a una formación de vegetación. Las bacterias muestran, digamos, que adhesión bacteriana a la superficie dentro de las 24 horas siguientes a la infección, y digamos que va a empezar toda la formación de esas vegetaciones a partir de las 24 horas. Lo que se va a producir primero entonces es la colonización de la válvula, y pues digamos que ocasionada por esa lesión mecánica de esa válvula va a ser el flujo, lo que les decía, el flujo turbulento, y va a generar ese concepto de endocarditis trombótica no bacteriana. Y posteriormente esas bacterias se van a unir al coágulo y van a colonizar ese coágulo que se va a formar por la fibrina, y estos monocitos van a empezar a reclutarse ahí, van a empezar a liberar citoquinas, factores inflamatorios, que lo que van a hacer es llamar más plaquetas, se van a activar y van a crecer esas vegetaciones. Las células endoteliales infectadas pueden romperse, pueden lisarse, o también pueden, digamos, vivir dentro de las células, lo que va a favorecer el celular para replicarse. Posteriormente entonces aparece el concepto de bacteremia transitoria, y ese concepto de bacteremia transitoria, digamos que está ligado a esa unidad, a esa cantidad de bacterias o unidades formadoras de colonias que existan. Entonces tenemos que 105 a 108 unidades formadoras de colonia por mililitro en bolo o por infusión continua durante un periodo prolongado, pues es lo que va a ocasionar la bacteremia. Y hay otro concepto que es la bacteremia de bajo grado, que va a ser menor a 10 o menor de 104 unidades formadoras de colonia por mililitro, que pues digamos que esa cantidad de bacterias se van a ocasionar cuando hay un traumatismo leve de la mucosa, o cuando hay cirugías dentales, ginecológicas, urológicas o del tracto gastrointestinal. Las bacteremias bajas después de una lesión de la mucosa leve, pues digamos que va a estar principalmente ligada a organismos gram negativos, y pues digamos que hay otros gérmenes como el Staphylococcus aureus, epidermidis, algunas especies de streptococo, enterococo y pseudomonas, que se van a adherir más fácil a las válvulas aórticas, pues ocasionando esa endocarditis bacteriana. Otra parte importante de la fisiopatología es la interacción del microorganismo con el huésped, y pues va a establecer la bacteremia con un típico patógeno inductor, que pues digamos que ese microorganismo va a tener capacidad de adherencia, capacidad de adherirse a esa fibrina y a esas plaquetas, va a producir pues también la adhesión los hongos, y especialmente la cándida albicans. También los mecanismos de adherencia bacteriana pues van a estar ligadas a ese factor de virulencia que tiene cada germen, y pues algunos componentes, digamos que se van a unir a la fibronectina, la laminina y el colágeno, que van a hacer que pues se produzca mayor daño de esa válvula. Otros pueden unirse directamente, pues digamos que se van a ingerir por esa célula y van a utilizar toda la maquinaria de la célula para reproducirse, como el Staphylococcus aureus, que pues lo va a hacer a través de adherencia de proteínas de superficie. Adicionalmente, pues hay unas adhesinas específicas o factores de virulencia adicionales, como la alfa-toxina, que va a hacer que exista una persistencia y proliferación dentro de las vegetaciones que ya están maduras, y pues digamos que va a debilitar toda la pared de la válvula y la van a romper. Los dextranos, que digamos que van a ayudar, digamos, son comida para esos estreptococos, y la FIM-A, que son adhesinas que están en la cavidad oral, que van a hacer que pues se diseminen fácilmente. Esta gráfica pues muestra, digamos, la interacción de todos los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, primero, la liberación de citoquinas, la atracción de monocitos y el daño endotelial. Por segundo, va a haber pues más reclutamiento de células inflamatorias, y pues va a empezar a crecer esa vegetación. Van a haber activación de plaquetas, activación de las plaquetas, daño, infección, o que sea porque la célula, viven dentro de la célula las bacterias, o porque lisen
esas células y pues se produzca más reclutamiento inflamatorio, reclutamiento de fibronectina y formación de coágulo, más daño endotelial y pues digamos que todo el crecimiento de esa vegetación. Con respecto a los factores inmunopatológicos, entonces pues también va a haber una activación de la inmunidad tanto humoral como celular, que va a ser manifestada por elevación de por hipergamaglobulinemia, anemia, esplenomegalia y alguna presencia de macrófagos en sangre periférica como signo de respuesta inflamatoria. Y adicionalmente también van a haber anticuerpos circulantes en respuesta pues a esa bacteriemia, y esos anticuerpos circulantes también van a llevar a una formación de complejos inmunes que van a estar, digamos, ligados a las manifestaciones clínicas que les voy a mostrar más adelante, y principalmente son anticuerpos aglutinantes, anticuerpos fijadores del complemento, por eso va a haber consumo del complemento, crioglobulinas y algunos anticuerpos específicos dirigidos a proteínas bacterianas, que también, digamos que va a determinar una parte importante del diagnóstico cuando tenemos hemocultivos negativos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que, pues digamos que los síntomas realmente son muy inespecíficos, pero en presencia, si están en presencia estos síntomas, en presencia de pronto de un paciente que tiene factor de riesgo, pues digamos que nos va a orientar hacia ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, la fiebre prolongada de bajo grado, la fatiga, debilidad, artralgias y mialgias, escalofríos y diaforesis, pues digamos que en presencia de factor de riesgo, pues nos va a hacer sospechar de endocarditis infecciosa. En algunas ocasiones puede ser fulminante, puede causar fiebre alta y pues importante alteración del estado general, dependiendo pues digamos del compromiso hemodinámico, y pues digamos que va a hacer que pues el paciente manifieste síntomas generales. Los hallazgos clínicos pues digamos que se van a relacionar con 4 fenómenos importantes. 1, la bacteremia o la fungemia, dependiendo del germen que se trate. 2, de la valvulitis, de la lesión de esa válvula. 3, de la respuesta inmunológica, como vimos. Y 4, de la respuesta sistémica con los émbolos que van a estar en diferentes órganos. La valvulitis, entonces, pues va a producir algunos cambios auscultatorios o desarrollo de insuficiencia cardíaca, y tenemos también algunas manifestaciones extracardíacas como petequias, hemorragias, las manchas de Roth, lesiones de Janeway, nódulos de Osler o esplenomegalia, que pues digamos que son síntomas que están menos frecuentes en los niños, pero pues es importante conocerlos. Algunas anomalías renales, pues que digamos están ligadas a lo que les decía, a la formación de los complejos inmunes y deterioro de la función renal, e incluso uno de los pilares del diagnóstico es pues la presencia de hematura en el parcial de orina, glomerulonefritis e infartos, y los émbolos que pueden estar pues en cualquier parte, pero principalmente en vísceras abdominales, cerebro o corazón, y pues algunos síntomas que van a estar relacionados con esos émbolos, como la isquemia o la hemorragia, y pues los aneurismas micóticos que pueden también estar presentes en el sistema nervioso central. Esta gráfica les muestra las petequias conjuntivales que van a ser ocasionadas por, digamos, los émbolos, las hemorragias en la astilla, que pues también son, digamos, ocasionadas por esos émbolos que viajan, los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway, que también pues pueden estar presentes. Las lesiones valvulares pues van a generar soplos regurgitantes, entonces también constituye una de las partes del diagnóstico importante, que ahorita les voy a mostrar los criterios del diagnóstico. De saturación, que puede reflejar una infección del injerto con obstrucción del flujo en paciente obviamente que tenga antecedente de cardiopatía congénita. Pacientes con infecciones relacionadas con el catéter, entonces pues van digamos que están en el lado derecho y pues van a ocasionar síntomas de asma o émbolos sépticos. Y esta tabla les muestra o nos muestra el porcentaje de frecuencia de presentación de los síntomas. Entonces, por ejemplo, la fiebre está en el 75 al 100% de los pacientes, la anorexia, la falla cardíaca, las artralgias, la esplenomegalia, algunos fenómenos embólicos, los ruidos cardíacos, y las petequias, que también pues pueden estar presentes, pero en menor porcentaje. Esta otra gráfica también muestra, digamos, como la distribución, entonces las lesiones valvulares,
digamos que ocasiona algunos infartos esplénicos, émbolos sépticos nervioso central, que pues van a constituir los síntomas extracardíacos de la endocarditis. Con respecto al diagnóstico, entonces, pues digamos que hay unas pruebas iniciales que podemos tomar. Pues, podemos tomar un hemograma completo, pues para mirar todo el conteo de glóbulos blancos, perdón, y toda la parte infecciosa. En el uroanálisis, lo que les decía, pueden los pacientes tener hematuria, por eso también es importante tomarlo y pues digamos determinar si de pronto se trata de algún complejo inmune. La PCR, que aunque no es muy específica, pero pues se puede utilizar como seguimiento de estos pacientes. La función renal y hepática, porque vimos que estos émbolos pueden tener alteración de todo el parénquima renal y el parénquima hepático. Electrocardiograma, los cultivos, que pues digamos que es el gol estándar para el tratamiento, y el ecocardiograma, que también pues es una herramienta básica en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, a raíz de todo eso, pues nacieron los criterios de Duke, y esos criterios de Duke, digamos que fueron evolucionando, fueron modificándose a medida que se establecía que estos pacientes podían tener endocarditis, pero podían tener hemocultivos negativos. Entonces, nacen estos criterios de Duke modificados y los divide en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, entonces, pues digamos que es como el fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos el hemocultivo positivo y tenemos pues un microorganismo típico, más de 2 cultivos positivos, sea para Streptococcus viridans, bovis o gérmenes del grupo Azeca. Sin embargo, pues hay unos gérmenes que se denominan en laboratorio de microbiología como gérmenes fastidiosos, y esos gérmenes son, digamos, gérmenes que son difíciles de cultivar y que, digamos, que requieren de cultivos especiales para que crezcan. El estafilococo aureus o enterococo adquirido en la comunidad en ausencia de un foco primario. D, el microorganismo que sea compatible con endocarditis con hemocultivos persistentemente positivos, más de 2 cultivos positivos de muestras extraídas con 12 horas de diferencia, o 3 o más cultivos independientemente del tiempo de toma, o que exista un hemocultivo positivo, para Coxiella burnetii, o títulos de anticuerpos IgG antifase 1, que sea la titulación de 1 en 800. A esto me refería yo con lo de los anticuerpos específicos cuando les mostré un poco de la fisiopatología. Evidencia de compromiso endocárdico, entonces el primero es el hemocultivo, que sea un hemocultivo positivo para un germen típico, o la evidencia de un compromiso endocárdico a través del ecocardiograma, entonces que tenga un ecocardiograma positivo, sea por ecocardiograma transesofágico, que pues es recomendado en válvulas protésicas o en endocarditis complicada, y un ecocardiograma transtorácico como la primera prueba en todos los pacientes. Y pues digamos que se evidencie o una masa intracardíaca oscilante en la válvula que baile pues con el movimiento de la válvula, o en las estructuras de soporte, o en la trayectoria de los chorros regurgitantes, que haya un chorro de regurgitación y que pues haga que esa válvula, digamos, que no esté cerrando ni abriendo como debe ser, o en material implantado, que el paciente tenga un catéter o tenga un marcapaso, etc. Abscesos, o que exista una nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica, pues también es un criterio mayor de endocarditis bacteriana. O que exista una nueva regurgitación valvular, que haya un empeoramiento o un cambio con respecto a lo que había previamente. Y los criterios menores, entonces tenemos uno, que exista predisposición, es decir, que el paciente tenga una enfermedad cardíaca que lo predisponga, o que tenga el uso pues de drogas endovenosas, fiebre mayor de 38, o que se vean clínicamente los fenómenos vasculares como émbolos arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, conjuntivales, o las lesiones de Janeway como les mostré. Cuarto, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, pues relacionada principalmente con los complejos inmunes, nódulos de Osler, manchas de Roth, y que exista un factor reumatoideo positivo. Evidencia microbiológica con un hemocultivo positivo, pero que no cumpliría el criterio principal,
o que exista evidencia serológica de infección activa con un microorganismo que es compatible con endocarditis infecciosa. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Entonces tenemos tres posibilidades. Uno, que sea una endocarditis definitiva, o que sea posible, o que realmente pues el diagnóstico no sea pues compatible con endocarditis bacteriana, sea menos probable. Entonces tenemos criterios clínicos y criterios patológicos. Los criterios clínicos entonces son 2 criterios mayores, o que existan 5 criterios menores, o un criterio mayor y 3 menores. En la posible, que sea un criterio mayor y uno menor, o existan 3 criterios menores. Y digamos que la endocarditis menos probable es que la endocarditis, pues, o la resolución clínica de este paciente se resuelva con la terapia antibiótica menor a 4 días. Si ese paciente, si este es el caso, pues muy probablemente el paciente no tiene endocarditis bacteriana. Esta guía es la guía de la AJA que salió en 2015, es la última guía de endocarditis infecciosa en niños, y pues nos arroja ciertas recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Entonces, como primera recomendación, ellos recomiendan que se deben extraer hemocultivos para pacientes con fiebre de origen inexplicable y que tengan soplo patológico, y pues adicionalmente que tengan factores de riesgo como antecedentes de enfermedad cardíaca o que ya hayan presentado endocarditis pues previamente con un nivel de evidencia B. Adicionalmente es razonable obtener 3 hemocultivos por separado, y pues se deben puntuar las funciones venosas el primer día, se debe mirar cada cuánto se hace el hemocultivo, y si no hay crecimiento en el segundo día de incubación, se deben obtener cultivos de control, 2 o 3 cultivos. Eso tiene un nivel de evidencia B. En pacientes que no están gravemente enfermos y cuyos cultivos siguen siendo negativos, se debe continuar antibióticos durante al menos más de 48 horas mientras se hacen los hemocultivos de control adicionales para, pues, digamos, determinar cuál es la causa de la endocarditis infecciosa o mirar si de pronto se trata de un organismo fastidioso. Eso tiene un nivel de evidencia C. En pacientes que están gravemente enfermos o que están inestables, 3 venopunciones separadas deben realizarse durante un periodo corto, como de 1 a 2 horas, es decir, la toma de los hemocultivos de ser menor, e iniciar pues el tratamiento empírico con un nivel de evidencia C. Si se sospecha de organismos fastidiosos o inusuales, se debe interconsultar pues a infectología pediátrica y pues a todo el equipo de microbiología, pues para orientar el diagnóstico y el tratamiento, y cuando es probable que se beneficie del uso de otras pruebas serológicas como anticuerpos específicos para esos gérmenes con un nivel de evidencia C. El cultivo de sangre arterial no es más útil que el venoso, digamos que tiene pues igual rendimiento, pero digamos que es aceptable si solamente se puede obtener muestras de sangre arterial. Entonces cualquiera de los 2 cultivos se puede tomar, sea de sangre arterial o sangre venosa, con un nivel de evidencia D. Entonces, ¿qué hacer si estos hemocultivos negativos pues están negativos, pero pues tenemos alta sospecha clínica? Entonces hay serologías, digamos, específicas para ciertos gérmenes. Serología, por ejemplo, para Coxiella burnetii, para Bartonella, para Clamidófila, para Brucella, pues digamos que hay serología específica. También se puede realizar histopatología para ciertos gérmenes, principalmente para hongos. PCR para Streptococo, Estafilococo, Bartonella o Coxiella burnetii. Inmunohistología también se puede realizar, todas las pruebas de histoquímica autoinmune, y adicionalmente también se pueden realizar pruebas de ADN para ciertos gérmenes que digamos que pueden dar hemocultivos negativos, pero el paciente pues clínicamente sí cursa con una endocarditis infecciosa. A esto es a lo que yo llamo los microorganismos fastidiosos. Con respecto al ecocardiograma, el ecocardiograma también establece una herramienta básica primordial para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, y pues tenemos en primera medida el ecocardiograma transtorácico, que pues es la indicación en todos los niños, exceptuando si es una válvula protésica o si es una endocarditis complicada. Y hay ciertos criterios ecocardiográficos, que es pues uno, que veamos la vegetación como vemos en esta imagen de acá, que exista un absceso o un pseudoaneurisma, o que exista la nueva dehiscencia de válvula protésica como vimos en los criterios modificados.
Este ecocardiograma transtorácico tiene una sensibilidad moderada del 70% en válvulas nativas y el 50% en protésicas. Por eso se recomienda que en las protésicas se realice ecocardiograma transesofágico. Este tiene pues mayor sensibilidad del 96 al 92%, tanto en válvulas nativas como en válvulas protésicas. Esta imagen muestra un pseudoaneurisma en las dos válvulas, en la válvula aórtica y mitral, y pues esta muestra la ruptura de esta válvula. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales y pues digamos que se debe sospechar en cualquier paciente febril más factores de riesgo o pacientes que tengan pues abuso de drogas endovenosas, que tengan una enfermedad reumática cardíaca pues subyacente, que tenga insuficiencia valvular, catéteres permanentes, o que tenga marcapasos, o que tenga una válvula protésica, o que tenga cardiopatía congénita, como vimos mayor prevalencia de las cianos antes, o que el paciente haya presentado una endocarditis previa. Ojo en pacientes que tienen sepsis grave, que tienen disfunción multiorgánica, que desarrollan pues insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar o disección aórtica, o en pacientes que tengan de disección vascular o arritmias cardíacas, o en pacientes que tengan alteración del estado mental. Con respecto al tratamiento, entonces, para el tratamiento en pacientes que no están gravemente enfermos y cuyos hemocultivos aún están negativos, pues lo que les decía, se debe mantener el antibiótico por más de 48 horas mientras pues se toman los hemocultivos de control y pues verificar que esos hemocultivos realmente están negativos. Se utilizan mejor los antibióticos bactericidas que los bacteriostáticos y digamos que hay ciertos criterios para manejar ese paciente en casa. Entonces, después de que yo le realizo al paciente tratamiento inicial en el hospital y confirmación de que son hemodinámicamente estables y que están afebriles, se debe realizar, pues digamos que se podría considerar el inicio de tratamiento antibiótico ambulatorio, es decir, en extensión domiciliaria. Si el paciente tiene hemocultivos negativos activos y el control de los hemocultivos también salió negativo, podría yo considerar el tratamiento en casa. Si no tiene el paciente alto riesgo de complicaciones y obviamente que tenga buena adherencia al tratamiento de los papás y pues el paciente también. Y pues se pueda realizar ese seguimiento clínico por parte pues del médico. La bacteremia por Staphylococcus aureus puede persistir durante más tiempo que la bacteremia por los estreptococos e incluso puede estar presente durante 3 a 5 días con manejo con beta-lactámicos y durante 5 a 10 días con vancomicina. Entonces es importante reconocer esto para hacer el seguimiento de estos pacientes. En niños es preferible los medicamentos endovenosos a los intramusculares y pues se debe realizar repetición de los cultivos diarios hasta que sean estériles para permitir, digamos, que ese tratamiento se está dando adecuadamente y pues, digamos que hacer un seguimiento mejor de cuándo cesa esa bacteria. Entonces, la recomendación de este tratamiento, entonces tenemos que si un paciente tiene afectación del estado general en una válvula nativa y pues necesitamos iniciarle tratamiento empírico, la primera línea de antibiótico que se utiliza puede ser ampicilina, sulbactam y gentamicina. Y si el paciente tiene una válvula protésica, se le debe añadir rifampicina. Por el contrario, tenemos pues, digamos que el tratamiento alternativo, que es la vancomicina y pues la gentamicina. Y adicionalmente, si este paciente ya, digamos que en el cultivo, tenemos una endocarditis nosocomial asociada a una válvula protésica temprana o a algún dispositivo, se debe colocar vancomicina y gentamicina. Y si el paciente tiene una válvula protésica o tiene la válvula o un material protésico presente, se debe añadir rifampicina y también se puede dar tratamiento con cefepime o ceftazidima para cubrir pseudomonas. Si se trata de un estreptococo y si tiene alta susceptibilidad a la penicilina, entonces la primera línea es la penicilina o la ceftriaxona y como alternativa tenemos la vancomicina o una cefalosporina de primera generación o la misma ceftriaxona. Si el paciente tiene una resistencia, si ese germen tiene una resistencia, digamos, relativa a esa penicilina, le puedo colocar penicilina más gentamicina por 2 semanas y pues digamos que mirar el curso de la enfermedad y pues con los cultivos mirar toda
la sensibilidad de ese antibiótico. Y si el paciente, digamos que otra alternativa de tratamiento sería la vancomicina o la ampicilina con ceftriaxona también se podría dar en este caso, o ceftriaxona más gentamicina, en el caso de un estreptococo. Si el caso es un estafilococo aureus susceptible, se debe colocar penicilina, o otra alternativa es la oxacilina o nafcicilina o una cefalosporina de primera generación, o la vancomicina también estaría indicada en este caso. Si es un germen resistente, pues digamos que la primera indicación es la vancomicina, o también se puede dar daptomicina, y si es resistente a la vancomicina, se debe dar daptomicina. En las bacterias gram negativas, digamos que el antibiótico de elección es la ceftazimima, cefetime, cefotaxime o ceftriaxona, más gentamicina, o también se puede dar amicacina dependiendo de la sensibilidad y la susceptibilidad de este germen. Si se trata de los gérmenes del grupo ASEC, como vimos, esos gram negativos, se puede hacer el tratamiento con ceftriaxona o cefotaxime o ampicilina sulbactam, pues si yo lo inicié de manera empírica. Y en casos de que sea el aislamiento de un hongo, se debe hacer una resección quirúrgica de esa vegetación y se debe iniciar tratamiento en primera línea con amphotericinal. Este es el estándar de tratamiento y las recomendaciones de la dosis. Entonces tenemos el estreptococo. La primera línea es la penicilina, la amoxicilina o la ceftriaxona también se puede dar. Las infecciones por estafilococos, principalmente si es meticilin sensible, flucoxacilina, o si es resistente vancomicina. Y en válvulas, siempre recordar que en válvulas protésicas se debe añadir al tratamiento rifampicin. Tiempo recomendado para el tratamiento, entonces en válvulas nativas que sea por estreptococo, digamos que la recomendación del tratamiento son 4 semanas, pero en las válvulas protésicas es de 6 semanas, como a manera general. Y adicionalmente, si se trata de un germen ASEC, digamos que el tratamiento sea o en válvula nativa o en válvula protésica, se debe hacer el tratamiento por 4 semanas. Entonces, varía de si es nativa o si es protésica. Con respecto al manejo quirúrgico, entonces la cirugía se realiza en el 40 al 50% de los pacientes con endocarditis infecciosa, y pues existen 3 indicaciones principales para el manejo quirúrgico. Uno, que sea disfunción de la válvula y que pues eso le genere al paciente una insuficiencia cardíaca, que la infección no esté controlada, o como prevención de la embolia. Y el objetivo de la cirugía pues es erradicar todo el foco de infección y pues reconstituir esa anatomía de la válvula o el corazón, pues digamos que haya dañado la vegetación. Con respecto a la profilaxis, entonces algunos procedimientos dentales requieren profilaxis. Entonces, en pacientes que sean portadores de prótesis valvulares cardíacas, que tengan antecedente personal de endocarditis infecciosa, cardiopatías cianóticas que no hayan sido reparadas, incluidos los portadores de cortocircuitos o que tengan una derivación paliativa o como puente pues a trasplante cardíaco, la cardiopatía congénita completamente reparada, que tengan prótesis o que tengan algún dispositivo durante los 6 meses siguientes a la intervención. En cardiopatía congénita reparada, en las que, digamos, todavía se evidencia que hay un defecto residual de esa cardiopatía y que tengan obviamente parche o algún dispositivo protésico, y pues no se va a limitar, como en el punto anterior, a los 6 meses siguientes, sino pues digamos que va a incluir pues todo el tiempo. Y en pacientes que sean receptores de trasplante cardíaco que hayan desarrollado alguna valvulopatía. En estos pacientes se va a realizar siempre profilaxis de endocarditis infecciosa. ¿A quienes no se les hace profilaxis? Entonces, a pacientes que se les coloque inyecciones anestésicas, o que se les vaya a tomar radiografía, o que se les coloque algún aparato de ortodoncia, o ajuste de los aparatos de ortodoncia, o colocación de brackets, extracción de dientes residuales, o que tengan pues hemorragia por algún traumatismo de la boca o algo, pues no se les realiza profilaxis. ¿Cómo se realiza la profilaxis? Entonces se coloca una sola dosis de 30 a 60 minutos antes de la intervención y se puede realizar por vía oral con dosis de 50 miligramos por kilo, y si el paciente no tolera la vía oral, se puede hacer con ampicilina de 50 miligramos por kilo, tanto intramuscular como endovenosa,
o ceftriaxona de 50 miligramos por kilo intramuscular o endovenosa. En pacientes que sean alérgicos a la penicilina, se puede colocar o una cefalosporina de primera generación o se puede colocar clindamicina o también una dosis de acitromicina estaría indicado. Si el paciente no tolera la vía oral, se puede colocar la misma cefalosporina de primera generación o de tercera generación y la clindamicina endovenosa también puede utilizarse una dosis antes del procedimiento. Eso es con respecto a los procedimientos dentales. Con respecto a los procedimientos respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios y de piel, entonces hay ciertas indicaciones. Entonces, la incisión o biopsia de la mucosa del tracto respiratorio, sea amigdalectomía, adenoidectomía o cirugía del tracto respiratorio superior, se va a realizar la profilaxis como se realiza en los procesos dentales, con amoxicilina, una dosis antes, 30 o 60 minutos antes de la intervención. Con la broncoscopia, pues no se precisa a menos de que haya pues una lesión de la mucosa cuando se realiza la broncoscopia, o si el paciente requiere un drenaje, un absceso o un empiema del tracto respiratorio, entonces el régimen de profilaxis debe incluir a un antibiótico frente a Streptococcus viridans, o si se sospecha un estafilococo aureus, se debe utilizar una cefalosporina o una penicilina, y pues si digamos se comprueba que es un germen resistente, se debe colocar vancomicina. Con respecto al tracto gastrointestinal y genitourinario, entonces si se va a realizar una endoscopia o una colonoscopia, no se recomienda el uso de profilaxis, pero si hay una infección establecida del tracto gastrointestinal o tracto genitourinario, se debe añadir un antibiótico activo frente a los enterococos, y si se va a realizar un procedimiento en pacientes que están colonizados infectados por enterococo, pues también se debe colocar una profilaxis frente a ese enterococo. Y en procedimiento no electivo sobre el tracto urinario, pues también se debe colocar profilaxis, principalmente frente a enterococo. En piel y tejidos, en procedimientos que incluyan piel y tejidos musculoesqueléticos, entonces se debe tratar una infección con penicilinas antiestafilococo o con cefalosporina, y pues digamos que mirar la resistencia. Si es resistente, pues se debe colocar vancomicina o clindamicina en el caso de que no haya tolerancia a los betalactámicos. Y si se van a colocar los pacientes piercing o alguna tatuaje o alguna otra cosa, pues realmente no requiere profilaxis anti-endocarditis. Con respecto a las complicaciones, entonces tenemos insuficiencia en sistema por formación de la embolia pulmonar, la formación de los abscesos pues en cualquier parte, pero principalmente en vaso y riñón, y pues los aneurismas micóticos que van a estar principalmente en sistema nervioso central, pues constituyen las complicaciones de la endocarditis infecciosa. Estos lo quieran pues realizar alguna intervención. ¿Aló? Le estamos escuchando, doctor. Te felicito, muy buena presentación. Ojalá todos los residentes hayan podido estar en la charla. El enfoque fue el adecuado, la revisión fue exhaustiva, temas actuales, puntuales en las cosas de medicamentos y la parte de tratamiento. Te felicito. Bueno, Gracias, profe. vale. No sé si alguien más quiera decir alguna cosa o preguntar o bueno, no sé. Bueno, creo que no, creo que todo pues quedó claro. Entonces, espero que les haya gustado la charla y a todos feliz tarde. ¿Ya? Gracias.